Bueno, creo... Está grabando, ¿eh? Está grabando, ¿no? Sí, sí. Sí, me parece que sí, pero igualmente veo la imagen congelada, no sé por qué. Dice que está grabando y se los ve perfecto, ¿eh? Sí, ¿Sí? ve. Ah, bien, gracias. Bueno, sí, quizás sea mi pantalla entonces que no funciona. Bueno, comenzamos entonces esta quinta clase del curso de extensión Introducción a Spinoza y la clase a cargo de Guillermo Sibilia, doctor en filosofía, es sobre el tema libertad. Guille, todo tuyo. Y, gracias, Jim. Escuchaba un eco recién. Les voy a pedir a todos Me voy a que silenciar. pongan en modo silencio el micrófono, así no nos pisamos. Voy a empezar a compartir pantallas y ya arrancamos. Hola, buenas tardes. Bueno, se está viendo ahí, ¿no? Sí, perfecto. Sí, se ve. Bueno, como muy bien decía Jimena, la clase de hoy, la quinta, en este curso de extensión sobre la filosofía de Spinoza, trata sobre el tema de la libertad. Pero bueno, como podrán ver ahí en esta primera diapositiva, yo de alguna forma restringí o amplié, depende cómo se mire la cuestión, el tema que voy a presentarles. Lo que vamos a trabajar entonces es la libertad en el contexto del determinismo de Spinoza. Para comenzar, como para romper un poco el hielo, yo quisiera formular algunas preguntas sobre la base de lo que ya se dijo en el curso, sobre todo en el primer encuentro. Ese día, como recordarán, Jimena se refirió a la experiencia de liberación de la que habla Spinoza al inicio del Tratado de la Reforma del Entendimiento, uno de los textos, de los primeros textos de Spinoza. Más precisamente, recordarán, se refirió a esa descripción, a esa narración que hace Spinoza en primera persona de un proceso gradual de desafección de los bienes vanos y fútiles y de la orientación de su propia potencia de pensar hacia lo que él llamaba ahí el bien verdadero, que después terminamos sabiendo, se trata del conocimiento adecuado de sí mismo, entendido como el descubrimiento de la propia potencia de pensar, es decir, de formar ideas adecuadas, y como la alegría suprema que ese descubrimiento conlleva. Decía entonces que quería comenzar rompiendo el hielo y formulando algunas preguntas. Yo decía entonces, frente a esta descripción que nos da Spinoza en ese primer texto, podríamos preguntarnos si acaso es todavía libre quien quiere dedicar su vida a buscar satisfacer placeres o bienes perecederos. O solo es libre aquel que busca y que encuentra en esa misma búsqueda su propia potencia de pensar. Dicho de otra manera, podríamos preguntarnos si somos realmente libres cuando seguimos un plan de vida determinado por la búsqueda de esos bienes perecederos, vanos y fútiles, o acaso el hecho de perseguirlos como si fueran bienes no explica que una forma de vida como esa, en la cual el deseo se oriente reflexivamente hacia ellos, es lo más alejado de la verdadera libertad. Más allá, por supuesto, del tono retórico de esas preguntas, a mí lo que me interesa subrayar es el carácter fundamental o profundamente ético de la investigación spinoziana, de la filosofía de Spinoza. La sospecha de que el deseo, según Spinoza, es central en la exploración del método verdadero en ese texto, pero de la libertad también. En este sentido, la experiencia y la búsqueda filosófica
que nos enseña, que nos narra Spinoza en el Tratado de la Reforma del Entendimiento, nos enseña ya algo importante. Nos enseña que esa experiencia y esa búsqueda, es decir, la reforma misma del entendimiento, que es un descubrimiento, como decía yo antes, siempre renovado de la experiencia de la propia potencia de pensar, bueno, es definitorio de la, por así decir, naturaleza de la filosofía de Spinoza y al mismo tiempo el primer indicio del significado que tiene para Spinoza la libertad. Y sobre todo también es un indicio de algo más, de los dos aspectos, por así decir, que caracterizan a esta filosofía y a la libertad según Spinoza. ¿Cuáles son estos aspectos? Bueno, digámoslo ya mismo, los iremos desarrollando a lo largo de esta clase. Se trata del aspecto cognitivo o cognoscitivo y el aspecto afectivo. La filosofía se presenta desde ese texto temprano, según Spinoza, como una búsqueda de un conocimiento verdadero o del conocimiento verdadero capaz de hacernos gozar de una alegría sin igual, es decir, capaz, como vamos a ver, de liberarnos de las pasiones. En la clase entonces, en el tiempo que queda, en el tiempo que sigue, y tomando como insumo lo que ya fue presentado en las clases pasadas, yo quisiera buscar otros indicios, además del presente en el Tratado de la Reforma del Entendimiento, para desarrollar justamente lo que podemos llamar la teoría de la libertad de Spinoza, y quizá dar algunas respuestas más a esas preguntas retóricas que yo formulaba al inicio. Dicho entonces de otra manera, lo que me gustaría es responder a la pregunta por la naturaleza, o si quieren, por la esencia de la libertad, según Spinoza. Ahora bien, como aparece este tema propuesto en el título, yo les decía, vamos a hablar de la libertad en el contexto del determinismo, esta pregunta, la pregunta por la libertad, conlleva, bueno, otras cuestiones, otras preguntas, otros problemas fundamentales en la teoría de Spinoza que también intentaré presentar. ¿Cuáles son estos problemas? Bueno, el primero, ¿qué es la necesidad también? ¿O qué es necesario? ¿O qué es el determinismo, justamente? Y también, ¿qué no es la libertad, según Spinoza? Yo quiero comenzar a buscar estos indicios, estos caminos, a buscar estas respuestas a la pregunta por la libertad en Spinoza, invocando primero lo que dice Spinoza en una carta, la carta número 58 del epistolario. Está dirigida a Schuller, pero en realidad este corresponsal hace las veces de intermediario entre Spinoza y otro corresponsal muy importante, Schirnhaus, que es un interlocutor de Spinoza bastante importante en la medida en que le plantea interrogantes y preguntas muy significativas a Spinoza y lo obliga a explicitar su propia doctrina. Obviamente que más allá del tema sobre el que gira, esta carta a mí me parece importante y por eso la traigo acá para comenzar, por varios motivos. El primero porque, bueno, la modalidad de comunicación epistolar presupone por sí misma cierto espacio de confianza y por lo tanto de apertura a la comunicación de una enseñanza. Y esto sin dudas está presente en esa carta, en esta misiva, que establece explícitamente, por cierto, un claro límite entre lo que dice la filosofía de Spinoza, o mejor dicho, lo que dice Spinoza sobre su filosofía, respecto de la libertad y lo que no dice, y con lo que no tiene que ser confundida. ¿Qué quiero decir con esto? En esa carta Spinoza explícitamente se diferencia de Descartes, en relación justamente a el concepto de libertad. Entonces, sin olvidar que merece, me parece, mucha atención por ese motivo, sin olvidar que merece atención porque es de una época posterior a la redacción de la Ética. Esta carta es también importante porque en ella, y acá la diapositiva lo pone, lo muestra, en esta carta decía, me parece que es importante porque muestra una comparación que quiero que nos acompañe a lo largo del curso, a lo largo de esta clase, en la interrogación de hoy, en la búsqueda del significado de la libertad en el contexto del determinismo. Esta comparación me parece que es muy ilustrativa y se trata, quizá los que hayan leído la carta o los que hayan leído
el libro que presentamos hace poco, saben que se trata de la comparación entre la imagen de una piedra volando por el aire, comparada primero con la libre necesidad de la potencia de Dios o la naturaleza, y claro, también con el esfuerzo de todas las cosas singulares que, como parece sucederle a la piedra, confunden su libertad con la conciencia del esfuerzo que perciben en sí mismos. Voy a ir comentando entonces ahora unos pasajes de esa carta, pasajes que ustedes van a poder ir viendo en las diapositivas. Así que, a ver. Dice primero Spinoza en esa carta: yo llamo libre aquella cosa que existe y actúa por necesidad de su sola naturaleza. Coaccionada, en cambio, la que está determinada a existir y a obrar de cierta y determinada manera. Por ejemplo, Dios existe libremente, aunque necesariamente, porque existe por la sola necesidad de su naturaleza. Así también Dios se entiende a sí mismo y todas las cosas de forma absolutamente libre, porque de la sola necesidad de su naturaleza se sigue que entiende todas las cosas. Ve usted, pues, que yo no pongo la libertad en el libre decreto, sino en la libre necesidad. Lo libre, entonces, dice Spinoza, se diferencia de lo coaccionado. Spinoza, entonces, no pone la libertad a lo necesario, como la tradición con la que discute en esa carta y también en la ética, Descartes y cierta tradición teológica. De hecho, como dice Spinoza en ese pasaje, Dios existe y actúa en forma libre y necesaria al mismo tiempo. O dicho de otra manera, despliega su potencia infinitamente infinita de acuerdo a una libre necesidad, esto es, de acuerdo a la necesidad de su naturaleza infinita, o como también dice Spinoza, de acuerdo a las leyes de su naturaleza. Ahora bien, como sabemos, esa potencia y esas leyes alcanza a todo lo que existe, que según la ontología de Spinoza, ya trabajada en los anteriores encuentros, no es sino una modificación de esa sustancia, de esa potencia infinita. Los modos, y entre ellos los seres humanos, no son sino modificaciones de la sustancia. Son afecciones de la única sustancia infinita. Por eso, no habiendo espacio en esta filosofía para la trascendencia, salvo como una idea imaginativa, se comprende que Spinoza diga, ahí en este pasaje que está en la diapositiva, que Dios se entiende a sí mismo y a todas las cosas con la misma libre necesidad de su naturaleza o potencia infinita. Eso quiere decir que no hay esencias posibles que Dios conoce de antemano y decide libre o contingentemente crear, más tarde o más temprano. Todo lo que Dios entiende, toda idea de Dios se realiza necesariamente, pero siempre según leyes eternas y nunca obedeciendo a una creación cuyo principio es una voluntad infinita, una voluntad libre, incluso de la necesidad de su naturaleza. Entonces, decir, como dice Spinoza en la carta, que Dios actúa según las leyes eternas es lo mismo que decir que actúa en conformidad a su naturaleza infinita. Esta es entonces precisamente, como dice ahí Spinoza, la doctrina de la libre necesidad de la acción divina. Esto es, para decirlo con otras palabras, el determinismo spinociano. Y se opone, como finaliza ese pasaje, a la concepción de la libertad que descansa en la acción de una voluntad libre, como por ejemplo en Descartes. Luego Spinoza dice a su corresponsal, inmediatamente después, que en este mundo de infinitas causas, de leyes eternas produciendo todo lo que es según un orden necesario, en suma, en este determinismo sin fisuras, hay que colocar la esencia y la existencia de las cosas singulares, es decir, de los modos finitos. A diferencia del Dios, o de la sustancia infinita, o de la naturaleza, las cosas finitas están determinadas a existir y obrar de cierta manera. ¿Esto qué significa? ¿Qué quiere decir? Bueno, tienen un comienzo y un final, nacen y mueren. Todas se corrompen, duran más o menos, son todas limitadas. Quizá entonces para hacer un poco más comprensible a su interlocutor esta diferencia entre una potencia infinita
y necesariamente libre o libremente necesaria y una potencia finita que es determinada a existir y obrar de cierta manera, Spinoza recurre, como pueden ver en la diapositiva, al ejemplo de la piedra volando por el aire. Es decir, recurre al ejemplo de una cosa muy simple. Ahora bien, esa simpleza, sin embargo, le sirve para subrayar algo bastante importante. ¿Qué cosa? Que la trayectoria en el aire de la piedra e incluso el comienzo de su movimiento no obedecen a ninguna necesidad atribuible a la cosa en sí misma, a su esencia, sino que depende de causas exteriores que la pusieron en movimiento y la mantienen en movimiento, la mantienen volando. ¿Hasta cuándo la mantienen volando? Bueno, justamente hasta que otras causas externas, la gravedad, por ejemplo, decidan que la piedra se estrelle finalmente contra el suelo. Spinoza podría, sin dudas, haber dejado ahí la cuestión, volviendo a recordarle a Schüller, su interlocutor, que él no concibe, como Descartes, la libertad en el libre decreto, en la voluntad libre de cualquier determinación, sino en la necesidad de una naturaleza infinita, esto es, en la libre necesidad de la potencia que produce o termina todas las cosas, en un movimiento infinito e inmanente. Sin embargo, agrega algo más. Por un lado dice que lo que se dijo de la piedra, que es una cosa simple, decíamos, debe decirse también de todas las cosas compuestas y aptas para muchas cosas. Es decir, hay que aplicarlo, como dice allí Spinoza, a cualquier cosa singular. Presumiblemente, entonces, comprendemos que debe decirse lo mismo del ser humano, de nosotros. Existe o existimos y obra u obramos como la piedra, según causas siempre determinadas. Por otro lado, y tratando nuevamente de aclarar su punto de vista, Spinoza invita a su interlocutor a imaginar que la piedra volando por el aire se vuelve consciente de su esfuerzo, se vuelve consciente del movimiento que realiza en el aire. Puesta en esa situación, ella creería, concluye allí Spinoza, que la continuidad de su movimiento es totalmente obra suya, que es totalmente libre y que vuela por el aire porque así lo quiere. Un poco como los seres humanos, y por eso viene bien la comparación, que también son o somos conscientes del deseo que nos caracteriza, pero ignorantes de las causas que lo determinan, y por eso se imaginan o nos imaginamos absolutamente libres y capaces de obrar en el mundo natural como si estuviéramos por encima del mundo natural, es decir, como imperios dentro de un imperio, torciendo las leyes del mundo natural, de la naturaleza, con una voluntad indeterminada. En eso consiste, va a decir Spinoza, ahí al final del pasaje que pueden leer, la famosa libertad humana que todos se jactan de tener. Yo ahora no tengo una diapositiva para lo que viene a continuación en la carta, pero a continuación Spinoza elige otros ejemplos para comparar, para poner en evidencia esta doctrina, esta enseñanza. Se trata de los ejemplos de los niños y los borrachos. Ahora bien, esos ejemplos no aparecen en ese discurso sino para confirmar como casos extremos la misma lógica y su extensión. Todos imaginan que obran por una voluntad libre y no movidos por un impulso siempre determinado. Este, va a decir Spinoza entonces, es un prejuicio innato, del cual, sin embargo, a pesar de que todos son presa, cualquiera puede liberarse, aunque como va a finalizar la ética con gran dificultad. Por eso, en fin, Spinoza sostiene que la experiencia enseña o muestra claramente que los seres humanos pueden, solo con gran dificultad, dominar sus apetitos y que aunque a veces logran ver lo mejor, generalmente siguen lo peor. Es la misma frase de Ovidio que Spinoza también menciona en la Ética. Ahora bien, la localización de esa, como dice famosa libertad, famosa pero falsa libertad, e insisto con esto, falsa pero universal,
porque todos se jactan de tenerla, en palabras de Spinoza, decía, la localización de esa falsa libertad en la ignorancia de las causas que determinan el deseo, ya ofrece en espejo y como contraejemplo la definición de la verdadera libertad humana según Spinoza, ausente de tratamiento en la carta, pero definida sin sutilezas en la ética como conocimiento adecuado o verdadero, y también como virtud. Es decir, dicho de otra manera, aunque no lo desarrolla, la carta ya sugiere que la libertad humana está vinculada al conocimiento y a la determinación del individuo por su propia potencia. La carta, en definitiva, sugiere entonces, y por eso yo la elegí para comenzar esta presentación, que si la comparamos con nuestra naturaleza, no somos como la piedra, porque a pesar de que como ella, como la piedra, estamos determinados a existir y obrar de cierta manera según causas naturales, es decir, a pesar de que somos finitos, nuestro conatus, nuestra potencia, puede realizarse según su propia potencia, según su propia fuerza, mejor dicho. O dicho esto de otra manera, la carta sugiere, al hablar, como pueden ver en la diapositiva, del hábito de la virtud, que aunque nuestra esencia no es causa de la propia existencia, podemos ser libres. Podemos ser libres o liberarnos de las pasiones tristes y adquirir el hábito de la virtud en el contexto de un mundo absolutamente determinado. Pero esa libertad o esa liberación, porque se trata siempre de una práctica, exige ante todo entender algo. Entender que la propia libertad no se confunde y es irreductible a la autoasignación de una libertad entendida como voluntad indeterminada. En este sentido, hay que interpretar las palabras de Spinoza en la carta, cuando hacia el final se queja de aquellos que sostienen que porque somos coaccionados por causas externas, no podemos adquirir el hábito de la virtud y estamos condenados a sufrir las consecuencias de una fatalidad ciega. Cosa que Spinoza, aunque no desarrolla en la carta, no afirma ni defiende en absoluto. Es decir, el determinismo no es fatalismo, la virtud, entendida como liberación ética, es posible, y es posible no por obra de una voluntad libre. Dejemos ahora de lado esta carta y vayamos a la ética, en donde se confirman y desarrollan mejor las afirmaciones anteriores. Yo hasta llegaría a decir que todo el trabajo de esta obra se relaciona con el concepto y el problema de la libertad, con la libertad que hace posible el ejercicio del pensamiento y la escritura, con la libertad que se defiende filosóficamente como una forma de vida y constituye el objeto principal de por lo menos la última parte de la cuarta parte, o la última sección de la cuarta parte y toda la quinta parte, y diría también de la primera parte de la ética. Entonces, en lo que sigue, vamos a ver que en la ética Spinoza sigue un camino que tiene algunas similitudes con el trayecto que yo presenté de la Carta 58. Un camino que, como vimos, lo llevaba a identificar la libertad con la necesidad absoluta de una potencia infinita, Dios o la naturaleza, a comprender luego que no se explica por la libertad de un decreto o una voluntad contingente, y que otras cosas más simples o más complejas, aunque siempre coaccionadas o determinadas por otras cosas, se imaginan, como la piedra, absolutamente libres. Quiero entonces detenerme en algunos pasajes de la ética para reconstruir y sintetizar ese camino. El primer pasaje ineludible es la definición misma de la libertad y la coacción en la primera parte de la ética. Y está en blanco. Ahí está. Se llamará libre aquella cosa que existe por la sola necesidad de su naturaleza y se determina por sí sola actuar, necesaria, en cambio, o más bien coaccionada, aquella que es determinada por otra existir y obrar según una razón cierta y determinada. Como vemos, al igual que en la carta, Spinoza sugiere, más bien afirma explícitamente, que la pregunta por la libertad no es independiente de la pregunta por la cosa a la que se atribuye.
En la ética Spinoza no define entonces simplemente qué es la libertad, sino qué cosa puede llamarse o decirse libre y cuál coaccionada. En ambos casos, hay una palabra ahí central para entender esto, en ambos casos, eso depende de la modalidad de determinación de la cosa para existir y o para obrar o producir un efecto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si existe y actúa por la sola necesidad de su naturaleza, si existe de esa forma, debe decirse, dice Spinoza, que es libre. Si existe por otra cosa y hace algo que no se explica por su sola naturaleza, esa cosa debe decirse que es coaccionada. Un aspecto entonces importante que ya podemos señalar es que Spinoza no pone lo que se dice libre a lo que se dice necesario. La oposición se presenta entre lo libre y lo coaccionado, es decir, entre lo que se sigue de la naturaleza, o mejor, lo que se sigue de la necesidad de la naturaleza de una cosa y la determina por sí sola a actuar, y lo que no se sigue de la naturaleza de la cosa, de la esencia de la cosa, y se dice o llama coaccionado. Se trata en este caso, entonces, también de una determinación de la cosa, pero, como dice Spinoza, de una determinación a obrar según una razón cierta y determinada. Entonces, ahondemos un poco en esto que está diciendo Spinoza. Como se desprende de ese pasaje que acabo de leer, de la diapositiva que ustedes pueden ver ahora, y de lo que acabo de decir antes, queda claro que el concepto de libertad implica en Spinoza otros conceptos u otros problemas. Por ejemplo, ¿de qué cosas se trata? Estas que se pueden llamar libres o coaccionadas. ¿Qué significa también existir y obrar por la sola necesidad de la naturaleza? ¿Qué es actuar y qué es obrar? Spinoza utiliza dos verbos distintos en este caso. ¿Son determinaciones, la acción y el obrar, irreductibles que se obstruyen de forma recíproca? ¿O acaso, y la respuesta va a ser positiva, claro, o acaso pueden pertenecer a una misma cosa? En definitiva, para volver a la imagen que yo les decía antes, ¿somos o no somos como piedras volando por el aire, imaginándonos absolutamente libres y dueños de nuestros comportamientos? Para entonces responder a todas estas preguntas y ahondar, como decía, en el problema, en el concepto de la libertad en Spinoza, recordemos algunas de las afirmaciones que ya se trabajaron en las clases anteriores sobre la ontología de Spinoza. Ustedes saben, ya lo mencionó Antonieta, que lo real, es decir, como dice Spinoza, todo lo que es o existe, comprende aquello que es en sí y se concibe por sí, y aquello que es en otro y se concibe por otro. Esto lo menciona Spinoza en los primeros dos axiomas de la primera parte de la ética. Sin referirse de manera explícita a la sustancia y a los modos, esos axiomas, esta definición de lo que es en sí se concibe por sí, eso que es en otro y se concibe por otro, refiere sin dudas a las definiciones de sustancia y modo. Y establecen entonces el criterio, el único criterio ontológico, o el único criterio para la distinción ontológica que reconoce la filosofía de Spinoza. ¿Cuál es ese criterio? La forma como se articulan la esencia y la existencia. De acuerdo con esto, ya lo saben, ya se trabajó antes, las primeras proposiciones de la ética demuestran varias cosas. Demuestran que puesto que es en sí y se concibe por sí, la sustancia no puede tener en ninguna otra cosa ni su razón ni su causa. Es decir, es causa sui, es causa de sí. Es decir, su esencia implica necesariamente la existencia. A la esencia de los modos, en cambio, finitos o infinitos, no pertenece la existencia necesaria en sí misma, y por eso requieren para comenzar a ser o existir una causa o razón determinada, dice Spinoza, que no está contenida en su definición o naturaleza. Ahora bien, Spinoza en las primeras proposiciones de la ética dice algo más, mucho más radical e importante. Por un lado dice que esa sustancia, cuya esencia implica la existencia, es lo que llamamos Dios, y que es única y absolutamente infinita. Y por otro lado dice que no pertenece a su naturaleza o esencia, a esta naturaleza de Dios, ni la voluntad ni el entendimiento.
¿Qué significa esto? Significa que las cosas que hace o produce Dios, las cosas que se siguen de esta sustancia absolutamente infinita, son el resultado no de su voluntad trascendente, sino la consecuencia necesaria de su naturaleza absolutamente infinita, eternamente modificada. Esto lo dice Spinoza con mejores palabras. En la proposición 16 de la primera parte dice: de la necesidad de la naturaleza divina deben seguirse infinitas cosas en infinitos modos, esto es, todo cuanto puede caer bajo el entendimiento infinito. Esta proposición, la 16 de la primera parte, que es central en un doble sentido, ocupa un lugar en el medio de la primera parte y es fundamental, abre el camino para que las proposiciones siguientes expliquen y desarrollen en esta obra tan importante el principio justamente del determinismo causal. Ineludible, como ya se imaginan, del estudio de la respuesta a la pregunta por la libertad según Spinoza. Y lo que afirma o lo que implica esta proposición, lo que significa, es bastante claro y polémico al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir? Que de la necesidad de la naturaleza divina deben seguirse infinitas cosas en infinitos modos. Esto es, todo cuanto puede caer bajo el entendimiento infinito. Bueno, un poco lo mismo que decía Spinoza en la carta. De la esencia absolutamente infinita de Dios se sigue necesariamente todo lo que existe, todo lo que existió y todo lo que algún día existirá, según causas fijas y eternas. No hay entonces creación del mundo por parte de una voluntad trascendente y contingente, creación luego de su concepción en el entendimiento infinito. Al contrario, la acción causal divina, otra vez de la que se sigue eventualmente todo lo que cae en su entendimiento infinito, es la expresión de la naturaleza absoluta de Dios, sin mediaciones. De esta entonces muy breve recapitulación o presentación relativa a la ontología de Spinoza, insisto que ya se trabajó en otras clases, podemos extraer dos conclusiones importantes para lo que a mí me interesa presentar hoy. Por un lado, que solo el Dios o la naturaleza, el Dios spinociano, puede decirse que es causa absolutamente libre de todas las cosas. Lo dice explícitamente Spinoza en el segundo corolario de la proposición 17 de la primera parte. Y por el otro lado, otra cuestión u otra consecuencia importante es que precisamente porque la naturaleza o la potencia divina es absolutamente infinita, esa libertad, esa acción libre, es radicalmente distinta del libre albedrío o de la contingencia de una voluntad. Esto lo dice Spinoza claramente en las proposiciones 31 y 32 de la primera parte de la ética. Entonces, como en la carta, al igual que en la carta, en la ética tampoco se confunde la verdadera libertad con el decreto de una voluntad contingente y se la identifica, por el contrario, con la necesidad de una naturaleza infinita. Es decir, en palabras de Spinoza, Dios actúa por las solas leyes de su naturaleza y no coaccionado por nadie. Y precisamente por eso es causa absolutamente libre, en el sentido de la definición 7 de la primera parte, con la que empezamos a trabajar la ética, que afirmaba, lo recuerdo, que una cosa es o se dice libre cuando existe y actúa por la necesidad de su naturaleza, es decir, de acuerdo a las solas leyes de su naturaleza. Spinoza era bastante consciente de la singularidad y de lo polémico de su doctrina, y por eso, como hace en muchas otras ocasiones en la ética, dedica todo un escolio, el escolio que acompaña a la proposición 17, a la discusión que eventualmente podría suscitar su interpretación de la relación entre la potencia de Dios y las cosas que se derivan de su naturaleza. Es decir, lo que en ese escolio se llama la cuestión de la omnipotencia divina. ¿Qué dice Spinoza? Dice que hay otros que se equivocan cuando piensan que Dios es causa libre porque puede hacer las cosas que se derivan de su naturaleza, esto es, que están en su potestad, no se hagan o no sean producidas por él. Esto es precisamente lo que esos otros sostienen, que Dios es libre
porque su potencia absoluta es un poder como el de los reyes, es un poder liberado de las leyes, liberado incluso de las leyes de su propia naturaleza. Spinoza, por el contrario, como ya decía en la carta, como se desprende de lo que decíamos antes en la ética, identifica las cosas que se siguen necesariamente de la naturaleza de Dios y las cosas que están en su potestad. Potestad o poder de actuar, que para Spinoza es igual a la potencia infinita en acto. De esta manera, desde la perspectiva de Spinoza, ya no hay mediación alguna entre la esencia o potencia de Dios y su capacidad de actuar, es decir, entre su naturaleza infinita y su poder de acción, que es también necesariamente infinito. Lo que está en su potencia, potestad, se sigue de las leyes de su naturaleza, de manera que la libertad de este poder causal no se manifiesta como la tradición que está criticando en ese escolio Spinoza, en la libertad absoluta y contingente de una voluntad, sino en la misma necesidad infinita de su naturaleza. Dicho de otra manera, Dios no actúa libremente, produciendo todo lo que es o existe, porque carezca de una causa y pueda escapar al determinismo necesario, sino que al contrario, es absoluta y necesariamente libre, porque tiene en sí mismo, en su naturaleza o potencia infinita, la causa de su existencia y de su potencia. Esta es entonces, al igual que en la carta, la doctrina, la enseñanza, la teoría de la libre necesidad de la acción de Dios, o lo que también podemos llamar, con otras palabras, el determinismo de Spinoza. Lamentablemente, lamentablemente para Spinoza, a pesar, como dice también en la ética, a pesar de que la sana razón enseña que nada escapa de este determinismo natural o que nada escapa de la libre necesidad, que nada escapa de la acción de Dios, bueno, lamentablemente decía, la gran mayoría de los seres humanos tienen dificultades para aceptar esto. Esto lo muestra Spinoza en el conocido apéndice de la primera parte de la ética, en donde critica los prejuicios que son utilizados como instrumentos de dominación por la teología. Allí aparece justamente el problema de la ilusión de la libertad. Yo les había dicho al iniciar esta clase que íbamos a trabajar, diría que tres cosas: qué es la libertad o la verdadera libertad para Spinoza, es decir, qué es, se puede decir libre en el contexto del determinismo, qué no es libre, y bueno, en tercer lugar, entender un poco qué es la libertad humana. Pasemos ahora muy brevemente a esta segunda cuestión. Si, como yo decía antes, en el escolio de la proposición 17, Spinoza criticaba la tradición de pensamiento que concebía la libertad de la acción divina como libertad de una voluntad absoluta y contingente, ahora en cambio en el apéndice examina y denuncia los prejuicios e ilusiones que, además de dificultar la comprensión adecuada de la libre necesidad, del determinismo, resultan muy nocivos, son perjudiciales en términos éticos y políticos. Entonces, en este sentido, ya no se trata de criticar una tradición de pensamiento en el apéndice, sino de mostrar que todos los seres humanos son víctimas en mayor o menor grado de la creencia que consiste en imaginar su propia libertad como una libertad, por así decir, libre de cualquier determinación. Para decirlo entonces con las palabras de la carta, si quieren, de lo que se trata en el apéndice es demostrar que los seres humanos son un poco como la piedra, volando por el aire. Porque, en efecto, como dice allí en el apéndice Spinoza, todos los hombres nacen ignorantes de las causas de las cosas y todos tienen apetito de buscar su utilidad y son conscientes de ello. Y justamente por eso, porque tienen ese apetito, aunque nacen ignorantes de las causas, agrega, opinan que son libres, porque son conscientes de sus voliciones y de su apetito y ni por sueños piensan en las causas por las que están inclinados a apetecer y a querer, puesto que las ignoran. Otra vez entonces, ¿no? Como la piedra de la carta, se imaginan libres todos los seres humanos porque ignoran las causas que disponen su conatus de alguna forma determinada.
Pero no solo se imaginan absolutamente libres, como imperios dentro de otro imperio. Además, como dice allí Spinoza en el pasaje que estoy presentando, además, movidos por la utilidad que apetecen, ansían saber únicamente las causas finales de las cosas, de los acontecimientos, de los que les ocurre a ellos y los que les va a ocurrir. ¿Y qué dice Spinoza? Se tranquilizan cuando escuchan esas causas, cuando alguien se las dice, cuando alguien les dice lo que va a suceder. En el apéndice entonces queda bastante claro, el blanco contra el que apunta Spinoza, sus dardos, es la teología, que se aprovecha de esos prejuicios y los utiliza como instrumentos de dominación. En este sentido, la ilusión de la libertad, junto con la ilusión del finalismo que de ella se sigue, se presentan en el discurso de la ética, se presentan en el apéndice, como la contrapartida, como la contracara de la libre necesidad y, como decía yo antes, hace un momento, como el instrumento del que se sirve la teología para mantener su propia autoridad, para mantener a los individuos que se creen lo que la teología dice en un estado de servidumbre. Porque justamente, como explica Spinoza, porque justamente, como dice Spinoza en el apéndice, la imaginación, cuando no es dirigida por la razón, hace que los seres humanos conciban a Dios como una persona trascendente, dotada de una voluntad y entendimiento con los que gobierna y dirige el mundo, es decir, lo imaginan libre como se imaginan ellos a sí mismos libres. Y lo que es peor, imaginan que Dios hace todo en función de la utilidad de los hombres, de los seres humanos. Es decir, que Dios hace todo para ellos y que por eso le deben o deben glorificar a Dios. De esa forma, además de que no conciben su verdadera libertad, bueno, limitan la potencia de Dios, un poco lo mismo que decía Spinoza en el escolio de la proposición 17. De esta manera, entonces, estos prejuicios que expresan dos concepciones erróneas del universo natural, el antropomorfismo y el finalismo, devienen en superstición, dice Spinoza en el apéndice. Se transforman en superstición y luego directamente en dominación o servidumbre. Como dice Spinoza, no solo en el apéndice, sino en otro texto importante que será trabajado en otros encuentros posteriores, que es el Tratado Teológico Político. En ambos textos, en definitiva, textos que me parece que deben leerse en conjunto, tanto el prefacio del Tratado Teológico Político como el apéndice de la primera parte. En ambos textos, Spinoza critica, en fin, en definitiva, la teología en la medida en que ésta, a partir de este prejuicio natural, que es el de la ilusión de la libertad y el del finalismo, construye un aparato simbólico y jurídico destinado únicamente a una cosa, a mantener su propia autoridad y en un estado de servidumbre a los individuos. Es decir, fundamentan así una política o una antipolítica, podríamos decir, en la que el soberano aparece como imagen de este Dios trascendente que obra por una voluntad contingente. El poder del soberano, que la teología fundamenta, se inscribe también en esos principios supremos que definían a este Dios imaginado y sostenido por la teología tradicional, la separación y la trascendencia. Ahora bien, precisamente en este contexto que parecería condenar al fracaso toda posibilidad de encontrar una forma de libertad humana, en este contexto colmado, como veíamos recién, de obstáculos que en lo cotidiano dificultan entender que todo es necesario, en ese contexto se abre la interrogación de Spinoza por la libertad del ser humano. Veamos entonces un poco el trayecto de esa interrogación. La segunda parte de la ética, algo que también ya fue trabajado en otros encuentros, como saben, como recuerdan, concluyó con la reducción del ser humano a unidad compleja de modos finitos. El ser humano es mente y cuerpo. Y la esencia del ser humano, la esencia actual de esta unidad compleja de modos finitos que es el ser humano,
Esa esencia es, nos dice Spinoza también en la segunda y en la tercera parte, el conato con el que perseveran en la existencia. Su esencia, por eso, es su mismo deseo. Esto es el apetito consciente de sí mismo y de sus afecciones. La voluntad libre, como concluye la segunda parte de la ética, no es más que una idea imaginativa, ya sea que se la atribuyamos, como decíamos antes, a Dios o bien incluso a la naturaleza humana. Sobre la base de esa antropología que sinteticé bastante, y a la vez como base de la ética de los afectos, que va a desarrollar Spinoza en la tercera parte y un poco en la cuarta, Spinoza dice algo importante en la tercera parte que es el punto de partida, el puntapié para comprender la libertad humana. ¿Qué dice Spinoza? La primera definición de la tercera parte. Llamo causa adecuada aquella cuyo efecto puede ser percibido clara y distintamente por ella misma. Llamo, en cambio, inadecuada o parcial a aquella cuyo efecto no puede ser entendido por ella sola. Inmediatamente después, la segunda definición dice, digo que nosotros actuamos, y Spinoza vuelve a poner el verbo que había utilizado para referirse a la acción divina. Digo que nosotros actuamos cuando en nosotros o fuera de nosotros se produce algo de lo que somos causa adecuada, esto es, por la definición precedente, cuando de nuestra naturaleza se sigue algo en nosotros o fuera de nosotros que puede ser entendido clara y distintamente por ella sola. Y al contrario, digo que padecemos cuando en nosotros se produce algo o de nuestra naturaleza se sigue algo de lo que no somos causa sino parcial. Cuando el ser humano, entonces, o bien podríamos decir cuando la mente y el cuerpo actúan, se trata siempre de la producción simultánea, no puede ser de otra manera en la ontología de Spinoza, de la producción simultánea, sea de un efecto en el propio individuo o fuera, que se explica por su naturaleza o potencia, esto es, del que es causa adecuada o absoluta. Dicho concretamente, la aptitud de ser afectado de muchas maneras, de moverse y mover los cuerpos de su entorno, y la comprensión adecuada de las afecciones que los modifican en todo momento, definen respectivamente las actividades, si quieren, las acciones, esencialmente afirmativas del cuerpo y la mente, es decir, de estos modos finitos que constituyen el ser humano. Los individuos complejos, entonces, como los seres humanos, no son como la piedra, destinada a volar por el aire impulsada por una fuerza exterior, por la acción interna y absolutamente libre de la potencia infinita que los pone en la existencia, es decir, por la acción de Dios, de la que habíamos empezado, potencia que a su vez expresan siempre de cierta y determinada manera, los seres humanos, estos seres complejos que no son como la piedra, son en sí mismos producidos como potencias de afectar y ser afectadas, es decir, como seres singulares, complejos, capaces de actuar por la necesidad de su naturaleza, tanto a nivel corporal como mental. Es decir, los seres humanos pueden, dicho de otra manera, determinarse por la propia potencia que los constituye como unidad compleja de modos finitos. Si vinculamos entonces la definición general o la definición primera de la libertad, de la primera parte de la ética, de la que habíamos empezado, con la que habíamos empezado, y estas definiciones de la tercera parte de la ética, ya podemos ver que, según Spinoza, la libertad humana, o como yo decía antes, ¿no? La liberación, pues se trata siempre de una acción, consiste en una forma de determinación, es decir, en ser o devenir causa adecuada de los propios afectos y en afirmarse plenamente en la producción de un efecto. Esto significa que el individuo, cuando se libera, cuando deviene libre, se apropia de la potencia activa que lo caracteriza o que lo constituye, o si quieren, que lo define esencialmente. Por lo tanto, la dificultad de esta gran obra que es la ética, pero al mismo tiempo su originalidad, consiste en el hecho de que la liberación ética, la libertad humana, implica conquistar esa potencia de actuar
y de pensar que siempre nos define, pero que puede estar, y lo está de hecho la mayor parte del tiempo, alienada, enajenada por causas exteriores. Entonces se trata, para decirlo de otra forma, de una conquista que en cierta medida anula la simple oposición entre la libertad y la coacción y su referencia exclusiva a la sustancia Dios y a los seres humanos respectivamente. Por supuesto, seguimos teniendo, desde el punto de vista de la ontología de Spinoza, solamente sustancia y modos, o de otra forma podríamos decir, lo único que es la sustancia absolutamente modificada, o infinitamente modificada, pero comprendemos ahora un poco, me parece, que estos últimos, los modos, aunque finitos e inscriptos en un orden causal absolutamente necesario, pueden actuar. Es decir, pueden ser determinados por su propia potencia, pueden determinarse. Es decir, pueden actuar de acuerdo a la necesidad de su propia naturaleza, o como dice también Spinoza en otra obra, por ejemplo, en el Tratado Político, determinarse por las solas leyes de su naturaleza. Lo que en esa obra, en el Tratado Político, Spinoza menciona incluso con la palabra razón y deseo. Ahora bien, a diferencia del Dios del que hablábamos al inicio, cuya acción o potencia expresa inmediata y absolutamente la necesidad libre de lo real, para Spinoza es únicamente a través de la mediación del conocimiento que los seres humanos pueden actuar y liberarse progresivamente de los afectos tristes. Esto significa, para decirlo de otra manera, que no nacemos libres, sino que devenimos o podemos devenir libres. Y solo gracias a un esfuerzo orientado por la razón y, por qué no, también por las pasiones alegres que nos presentan la ocasión para dar el salto hacia la razón. Spinoza dice claramente esto en la proposición 3 de la quinta parte de la Ética, que pueden leer en la diapositiva. Allí sostiene que únicamente las ideas claras del entendimiento permiten transformar una pasión en un afecto activo. Un afecto activo, es decir, un afecto necesariamente libre. En la medida entonces en que las ideas adecuadas del entendimiento son ellas mismas un afecto, pueden transformar una pasión en una acción de la mente. Por eso Spinoza refiere en la demostración de esa proposición 3 de la quinta parte a la proposición 3 de la tercera parte, en la que decía que las acciones de la mente surgen solo de las ideas adecuadas. Por lo tanto, entonces, si seguimos ese razonamiento que estoy tratando de resumir, en la medida en que la mente tiene o forma por su propia potencia o según las leyes de su propia naturaleza ideas claras y distintas, en esa medida actúa, es decir, es o deviene causa adecuada del afecto que experimenta. Afecto que deja de ser una pasión y se transforma en una acción. Y en este sentido, entonces, puede decirse que es libre y no coaccionada la mente. Nuevamente, entonces, reencontramos en la ética los dos aspectos vinculados a la experiencia de la libertad humana que aparecían muy brevemente sugeridos en el Tratado de la Reforma del Entendimiento. El aspecto cognoscitivo, la libertad entendida como potencia del entendimiento humano, y el afectivo, la libertad como práctica de liberación, implica justamente eso, dejar de padecer. Es decir, para decirlo de otra forma, liberarse de los afectos o transformar una pasión en un afecto activo es simultáneamente una forma de conocimiento y una virtud, o como decía Spinoza en la Carta 58, firmeza de ánimo. ¿Qué quiere decir esto? Virtud es potencia y actuar conforme a la propia potencia es dejar, al menos parcialmente, nunca de forma absoluta, de padecer por la fuerza de causas exteriores. Por eso también podríamos decir que ser o devenir libre no significa hacer, como muchas tradiciones de pensamiento lo entienden, hacer lo que uno quiere sin más para satisfacer su propio deseo.
Es decir, ser libre no significa andar, valga la redundancia, libremente persiguiendo bienes vanos y fútiles. Significa, por el contrario, liberarse de la presión o de la coacción que su persecución supone para la búsqueda natural de la propia utilidad. Después de demostrar eso en la quinta parte de la ética, demostrar que en la medida en que formamos o tenemos ideas adecuadas, actuamos, es decir, después de mostrar que solo se abandona el estado de padecimiento por obra de la formación de ideas adecuadas, e insisto, solo se logra esto de forma parcial. Después de eso, Spinoza puede finalmente, en la quinta parte, completar su argumentación central en esta primera sección de la quinta parte, afirmando que, y leo lo que dice allí, que no se puede excogitar ningún remedio de los afectos que dependa de nuestra potestad, que sea más excelente que este, a saber, el que consiste en su verdadero conocimiento, ya que no existe ningún poder de la mente distinto de la potencia de pensar y de formar ideas adecuadas. Ahora bien, podríamos preguntar, ¿no? ¿Por qué el conocimiento adecuado y el despliegue de la propia potencia se presentan como ese mejor remedio? Bueno, precisamente por aquello que la razón enseña, por aquello que la razón nos muestra, en relación al mundo, podríamos decir, pero sobre todo en relación a los propios afectos, porque el conocimiento es siempre conocimiento de las propias afecciones. ¿Qué es eso que enseña la razón? Bueno, que nada escapa de la libre necesidad y que los seres humanos no tienen una potestad absoluta sobre las causas exteriores. O para decirlo con las palabras de Spinoza, lo vuelvo a citar, como dice allí en la proposición 6, en la medida en que la mente entiende todas las cosas como necesarias, tiene mayor poder sobre los afectos. Es decir, padece menos a causa de ellos. Entonces, conocer la necesidad que rige todas las cosas, incluso la propia vida, es el medio de la liberación. Y conocer o saber que no somos imperios dentro de otro imperio nos ofrece la vía de la liberación, una vía interminable, porque, como decíamos y como vengo insistiendo, la liberación es para Spinoza una práctica y no un estado definitivo al que se accede gracias al ejercicio de una facultad absoluta. Como vemos, y este es un aspecto importante que yo quería subrayar hoy, el proyecto ético-filosófico de Spinoza, ya firmado desde el Tratado de la Reforma del Entendimiento, no aspira, no tiene como objetivo romper el determinismo natural, que como vimos, por el contrario, es infranqueable, sino más bien a inscribir en ese sistema necesario de causas la propia potencia singular, la potencia finita, como agentes, esto es, como causas adecuadas. Precisamente por eso, la libertad humana, entendida, insisto, como práctica de liberación ética, y no como el ejercicio de una facultad absoluta de elegir, capaz de elegir contrarios, el bien frente al mal, o como un estado definitivo. Precisamente por eso decía, la libertad humana es siempre una forma de autodeterminación, una virtud o una fortaleza de ánimo que supone conservar el propio ser, la propia existencia, de acuerdo a la propia potencia y al propio deseo, cuya mejor guía, como dice Spinoza en muchas partes de la ética, es la razón, en la medida en que enseña o indica qué es verdaderamente útil. Tenemos así libertad o liberación, razón y virtud por un lado, y servidumbre, impotencia y determinación por causas exteriores por el otro. Un pasaje de la ética de la cuarta parte resume muy bien esta polaridad. Allí Spinoza dice lo siguiente: por lo antes dicho se percibe fácilmente la diferencia entre la verdadera virtud, que Spinoza, insisto, asimila o identifica con la razón, con el hombre libre, con la capacidad de luchar contra las pasiones o de resistir contra las pasiones. Por lo antes dicho,
se percibe fácilmente la diferencia entre la verdadera virtud y la impotencia, a saber que la verdadera virtud no es otra cosa que vivir bajo la sola guía de la razón, y que por tanto la impotencia consiste únicamente en que el hombre soporta ser arrastrado por las cosas que están fuera de él y ser determinado por ellas a hacer aquello que exige la constitución ordinaria de las cosas exteriores y no su propia naturaleza considerada en sí sola. Bien, para ir entonces concluyendo, quisiera subrayar una cuestión más que me parece central en la reflexión spinociana, en la reflexión, en la interrogación de Spinoza sobre la libertad humana. Y para ello voy a remitir a un escolio muy conocido de la cuarta parte también, que resume muy bien lo que Spinoza va a desarrollar después en esa misma parte y en el resto de la obra. Es un pasaje largo, pero como decía, expresa perfectamente, y lo adelanto, el carácter colectivo, o si quieren comunitario, que tiene la libertad humana o la liberación entendida como práctica de resistencia contra las pasiones, según Spinoza. Leamos entonces lo que dice, lo comentamos y terminamos. Aún más, del postulado 4 de la segunda parte se sigue que nosotros, cuando Spinoza habla de nosotros, se está refiriendo siempre a los seres humanos, a las potencias finitas, nosotros nunca podemos conseguir que no necesitemos nada exterior para conservar nuestro ser y que vivamos sin tener intercambio alguno con las cosas que están fuera de nosotros. Y si además tenemos en cuenta nuestra mente, nuestro entendimiento sería sin duda más imperfecto si la mente estuviera sola y no entendiera nada aparte de ella misma. Se dan pues fuera de nosotros muchas cosas que nos son útiles y que por tanto deben ser apetecidas. Ninguna de ellas puede ser considerada más digna que aquellas que concuerdan totalmente con nuestra naturaleza, pues si dos individuos, por ejemplo, de una naturaleza exactamente idéntica, se unen entre sí, componen un individuo 2 veces más poderoso que cada uno. Nada hay, pues, más útil para el hombre que el hombre. Nada, digo, pueden los hombres desear más valioso para conservar su ser que el que todos concuerden en todo, de suerte que las mentes y los cuerpos de todos formen como una sola mente y un solo cuerpo. Y que todos se esfuercen a la vez, cuanto pueden, en conservar su ser y que todos a la vez busquen para sí mismos la utilidad común a todos ellos. De donde se sigue que los hombres que se rigen por la razón, esto es, los hombres que buscan su utilidad según la guía de la razón, no apetecen nada para sí mismos, que no lo deseen también para los demás y que, por tanto, son justos, fieles y honestos. Nosotros, hasta acá, vimos que la libertad humana es una práctica de liberación de las pasiones, asentada en una forma de conocimiento y en una forma de autoconocimiento, un conocimiento que es tanto de la necesidad que rige lo real como conocimiento de la propia utilidad, es decir, de aquello que conviene con la propia naturaleza. Spinoza, como lo deja claro en esta cuarta parte de la ética y un poco en el pasaje que acabamos de leer, entiende, dice que el fundamento de esto es siempre el mismo, el conatus, el esfuerzo por perseverar en la existencia y no una voluntad capaz de gobernar absolutamente las pasiones. En este sentido, y esto era lo que quería subrayar, podemos decir por un lado que el conatus se presenta como el punto de encuentro no solo de la necesidad y la libertad, o dicho de otra forma, de la liberación ética y la razón, sino también de esa liberación y la virtud humana. Porque como venimos de ver y como se desprende de este pasaje, del escolio de la proposición 18 de la cuarta parte, el ser humano virtuoso, el ser humano racional y libre, es aquel el que actúa por las solas leyes de su naturaleza y que al hacerlo busca y elige su propia utilidad. Y sabemos que se trata no de un bien aparente, que más temprano que tarde revela su futilidad, como se desprendía del Tratado de la Reforma del Entendimiento, sino un bien real, que expresa una conveniencia de naturaleza,
una utilidad o un bien, en definitiva, que no depende de una imposición exterior, de la fuerza de las causas exteriores comparada con la nuestra, sino por el contrario, un bien que implica una mejor asimilación de aquello con lo que necesariamente nos relacionamos. Una mejor forma de comunicarnos, si quieren, como leemos en este escolio, con las cosas que están fuera de nosotros. Por eso, y esto es lo que quería subrayar, para terminar, lejos de quedarse en este plano, ese encuentro que expresa el conatus mismo, ese encuentro entre liberación y virtud, entre práctica de resistencia contra las pasiones y fortaleza o firmeza de ánimo, esa identidad, si quieren, entre potencia de actuar y virtud, consagra otro encuentro fundamental en la filosofía de Spinoza, que es el de la ética y la política. Entre el individuo que se esfuerza por perseverar en su ser y no puede dejar de esforzarse por perseverar en su ser, y la comunidad. Porque como indica en ese mismo escolio Spinoza, entonces, antes de demostrarlo geométricamente en la cuarta parte de la ética y antes de desarrollarlo mucho más en el tratado político, la libertad humana, que se identifica con la felicidad, no es una propiedad individual y egoísta, sino una práctica de resistencia individual y colectiva al mismo tiempo. Esta es entonces probablemente una de las características más importantes del proyecto filosófico de liberación que desarrolla, que presenta Spinoza y que recorre toda su obra. La razón no solo nos enseña a apetecer lo más útil o lo verdaderamente útil, no solo nos hace virtuosos, sino que también, y precisamente por esa misma lógica, nos indica, o como dice Spinoza, nos prescribe que debemos buscar la utilidad común, que debemos unirnos con otros individuos de la misma naturaleza, porque el bien que se apetece o que busca quien se guía por la razón, lo desea para otros individuos y desea que en el límite todos formen como una sola mente y un solo cuerpo. Entonces, aunque oculta la mayor parte del tiempo por pasiones que enfrentan a los individuos entre sí, la verdad es que nada es más útil para el hombre, para el ser humano, que el ser humano, o como dice provocativamente Spinoza más adelante en la cuarta parte de la ética, el hombre es un Dios para el hombre. Y no hay nada más deseable para la razón, o para quien se guía por la razón, que gozar de la virtud con otros y otras. Como recordarán, que decía Jimena en el primer encuentro, Spinoza ya sugería esto en el inconcluso y fundamental Tratado de la Reforma del Entendimiento. Allí, antes de explicitar los medios de la Reforma del Entendimiento, Spinoza decía que a su felicidad pertenece adquirir una naturaleza humana más perfecta y contribuir a que otros muchos entiendan lo mismo para que sus deseos concuerden totalmente entre sí. Lo decía en el parágrafo 14 del Tratado de la Reforma del Entendimiento. Lo pueden leer ahí en la diapositiva. En la ética no dice otra cosa, dice exactamente lo mismo. El sumo bien de quienes persiguen la virtud, el sumo bien de quienes se guían por la razón, es común a todos y todos pueden gozar igualmente de él. Eso lo dice en la proposición 36, y no solo eso, como dice en la proposición 37, por esa naturaleza común, quien persigue la virtud desea al mismo tiempo que los demás gocen de ella. Volviendo entonces, y con esto prometo que termino, al ejemplo de la piedra que aparecía en la carta enviada a Schuller, la carta 58, que yo quise que nos acompañe en todo este trayecto, podríamos imaginar a Spinoza diciendo algo así, ¿no? Somos y no somos como la piedra volando por el aire. Somos como la piedra por un motivo muy claro y fundamental. Somos finitos y somos parcialmente impotentes como la piedra. Nuestra realidad, nuestra estructura psicofísica nos condena en parte a experimentar alguna simplicidad mecánica y sobre todo, esto es lo más importante debido a la imaginación humana, a padecer encuentros
o a padecer las consecuencias de encuentros no previstos, o a padecer por las causas exteriores. Pero también no somos como la piedra, y también por un motivo muy claro, muy preciso, porque aún en esa finitud que caracteriza la existencia humana, es posible, como veíamos, actuar y ser causa adecuada. Es decir, es posible producir efectos en nosotros o fuera de nosotros que pueden ser entendidos o explicados por nuestra propia naturaleza, que podemos comprender adecuadamente. O también, para decirlo de otra forma, somos como la piedra porque nos imaginamos libres, nos imaginamos volando libremente por nuestra propia voluntad por el aire. Nos imaginamos que perseguimos una meta, un destino, pero dejamos de ser como la piedra en la medida en que comprendemos a través de un trabajo reflexivo sobre el mundo y sobre nosotros mismos, que esa instancia que nos representamos como un destino, como una meta, obedece también a causas ciertas y determinadas, y cuando entonces, y justamente por eso, por esa comprensión, nuestro propio deseo, nuestra propia potencia, nuestro conatus, bajo la guía de la razón, bajo la guía de ese trabajo reflexivo, se ofrece como motivación inmanente en la búsqueda adecuada de lo útil. Y por supuesto, como deja muy claro Spinoza en la Ética y sobre todo en el tratado político, esto solo podemos hacerlo no como piedras volando solitarias en el aire, sino como individuos que viven en comunidad, que se esfuerzan por perseverar en el ser, no de forma egoísta, sino con otras y con otros. Bueno. Bueno, Hasta muchas aquí. gracias. Gracias, Guille, por la clase y la presentación. Se me escucha bien, ¿no? Perfecto. Buenísimo. Bueno, excelente. Creo que era muy esperable que el tema de la libertad lleve más tiempo. Sí, pido Además, perdón por la... nos hiciste, no, al contrario, me parece que nos hiciste un recorrido muy completo y abarcativo por todas las partes de la ética y vinculándolo con el Tratado de la Reforma, así que excelente. Bueno, como siempre hacemos las preguntas usando la mano que se levanta en la aplicación y ya tenemos una mano levantada de Oscar. Gracias por tu extraordinaria exposición, Guillermo. Gracias. Estoy agradecido. Saludos para todos desde Guatemala. Saludos, qué lindo país. Yo quiero hacerte dos preguntas y un breve comentario. Al inicio, en la carta, dice Spinoza que todos somos ignorantes de las causas por las que somos determinados, pero creer que nuestro destino está determinado en algún lugar, eso es fatalismo. Ahora bien, el mismo Spinoza dice que el determinismo no es fatalismo. Entonces, yo te pregunto, ¿podemos considerar al determinismo como una fuente para el fatalismo? ¿Sí o no? Y la otra, ¿cómo puedes explicar lo que Spinoza afirma? Que el determinismo no es fatalismo. Esas son las dos preguntas. Y el comentario breve que te quiero hacer es, el destino de la sociedad mundial a futuro ya está determinado. Está por escrito en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Uno de los mandatos es crear un nuevo código ético de valores, es decir, que surja una nueva religión.
y que desaparezca el cristianismo católico, evangélico, budismo, hinduismo, todas las religiones habidas y por haber en la actualidad. Y la otra, que se reconozca la igualdad de derechos entre todos los géneros. Esto apunta a la homosexualización de la sociedad. Gracias por tu exposición y espero tus respuestas. Bueno, muchas gracias, Oscar. A ver, la primera pregunta, decías, ¿en qué medida si el determinismo puede ser fuente del fatalismo? Sí, yo justamente finalizaba la exposición señalando eso. Los que se imaginan que no pueden actuar libremente en el mundo, que están destinados a padecer si quieren, lo hacen justamente por causas ciertas y determinadas. Llegan a ese padecimiento por causas ciertas y determinadas. No hay otro lugar al que puedan llegar sino por ese determinismo. Entonces, la respuesta sería positiva. Después, bueno, ¿por qué no es fatalismo el determinismo de Spinoza? Creí que lo había expuesto a lo largo de los últimos al menos 20 minutos, pero podemos sintetizarlo. El determinismo no es fatalismo porque en este mundo, en este sistema de causas y efectos absolutamente determinados, bueno, es posible devenir causa adecuada, es decir, es posible la acción libre, es posible la acción humana. No estamos determinados, para volver al ejemplo de la piedra, a volar por el aire determinados por una causa exterior. Podemos autodeterminarnos. Eso es la comprensión, esa es la definición spinociana de la libertad humana, que tiene, por supuesto, un aspecto cognoscitivo, no necesariamente intelectualista. Cognoscitivo porque implica una forma de conocimiento de los propios afectos, pero no intelectualista porque, bueno, supone una práctica, porque no es estar encerrado en la biblioteca leyendo, sino que es reunirse con otros y otras y hacer que esa reunión, bajo una forma reflexiva y a través del conocimiento, aumente la potencia individual y colectiva. Después, con respecto a tu panorama acerca del futuro, bueno, yo sería un poco más cauto y diría, como dice Spinoza, que si bien todo está determinado, no está determinado a priori, porque hacen falta causas ciertas y determinadas que lo produzcan. Entonces, para nosotros, seres finitos, el futuro no deja de estar envuelto, por así decir, en cierto manto de incertidumbre. ¿Qué quiero decir? Yo no sé lo que va a suceder. No sé si la ONU va a seguir existiendo y si va a determinar todas las cosas que, bueno, vos decías. Gracias por la pregunta y el comentario. Muchas gracias. Seguimos con Alfredo Zambrano, perdón, Alfredo Zambrano. Guillermo, saludos. Hola, ¿qué tal? Excelente exposición. Es un comentario espectacular tu conferencia de hoy. Y en cuanto a la libertad humana, tú presentas dos aspectos, ¿sí? El cognoscitivo, que es la libertad como potencia del entendimiento, y el afectivo, que es la libertad como liberación de las pasiones. No sé cómo queda lo conductual. Sí, yo soy psicólogo terapeuta 3, racional, emotivo, conductual. Precisamente cognoscitivo, afectivo y en este caso conductual. Entonces, sería bueno integrarlo, no sé qué consideras tú. Tengo la libertad de potencia del entendimiento, la libertad de la liberación de las pasiones, pero también la libertad de acción. No hay libre albedrío, lo tenemos claro, pero sí consideramos desde el espinocianismo la autorregulación a través del conocimiento. Y sería interesante, ¿no? No sé qué opinas de ese tercer aspecto, el conductual. Gracias, Bueno, Guillermo. Saludos. No, gracias a vos, Alfredo.
Bueno, voy a responder un poco desde la ignorancia de los alcances y de la psicología conductual, pero voy a tratar de responder spinosianamente, y te diría que no hay ese tercer aspecto que vos estás diciendo, y que ni siquiera son dos aspectos distintos, el aspecto cognoscitivo y afectivo, son uno y siempre van de la mano. ¿Qué quiero decir con que no habría ese tercer aspecto? No es que no habría, está también incluido en los comportamientos, digo, conocer la propia potencia del entendimiento, liberarse a través de la formación de ideas adecuadas y gozar, como dice Spinoza, de una alegría sin igual. Pasar de la pasión a la tristeza es al mismo tiempo, entonces, si querés, esas tres cosas. Es también una forma de conducta para con uno mismo y sobre todo también, por lo que yo intentaba subrayar al final, para con los otros y las otras. Es una práctica, una forma de conducta, si querés, para volver a tu palabra, individual y colectiva. La verdad que conozco poco de la psicología conductual, quizá Marcos pueda responder mucho mejor que yo esto, estoy seguro. Yo tendría que pensar más y leer más para responder mejor, me parece. Pero gracias por la pregunta y el comentario. Bueno, Guillermo, no, gracias gracias a ti por la respuesta. Excelente exposición. Gracias. Muchas gracias. ¿Querés agregar algo, Marcos? Bueno, dos palabras, que sí hay creo yo, un componente conductual fuerte que es afectivo, porque el afecto es una determinación a hacer algo también. Es como percibo algo, el aspecto cognitivo. El afectivo emocional sería si me alegra, me entristece, motiva mi deseo, y en tanto motiva mi deseo genera conducta. Pero sea todo, como decía Guille, al mismo tiempo. Está esa dimensión, y hay mucho escrito también, bastante reciente, sobre asociaciones o apropiaciones posibles de Spinoza para la psicología conductual. Están muy, muy en sintonía. Hay un libro de Antonio Damasio que está en castellano y está muy bueno, eh, que vincula a Spinoza con la psicología. Y bueno, cierro. Gracias por el espacio. O sea, es Buenísimo, decir, gracias. lo conductual entraría como una resultante de eso cognoscitivo y afectivo. Como una resultante en el accionar, autorregulado. Sí, es el efecto inmediato, digamos, en tanto soy causa adecuada o inadecuada de mis efectos. Siempre, si me produce una emoción, me produce alguna conducta, porque así sea cambiar la cara, ¿no? Pero me determina un cambio en mi disposición, mi comportamiento respecto del entorno, etc. Pero estaría siempre unido, digamos. Si hay un afecto, hay una idea; si hay cognición, hay emoción. O sea, si hay emoción, hay cognición, no es en un solo sentido; y si hay cognición y emoción, hay acción o pasión, digamos, un movimiento que nace de mí, parcial o totalmente. Buenísimo. Muchas gracias, Marcos, por el comentario. Seguimos con las preguntas. Tenemos a Juan David Barrera. Hola, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan? Sí. Perfecto. Bueno, no, muchas gracias antes que nada pues por la exposición, como siempre, pues unas exposiciones muy, muy interesantes y muy, muy cuidadosas. Y bueno, yo quiero, esta vez quiero como diferir un poco pues, con lo que tú dijiste ahorita respondiendo a la pregunta, creo que de Oscar, pues, ¿cierto? Y bueno, esto es como un pequeño paréntesis también para que me digas tú qué opinas de ese punto de la ética, porque yo, digamos que sí recuerdo esa proposición y aquí la tengo, creo que separada, que es la proposición cuarta de la parte cuarta, donde se afirma explícitamente, pues, que es imposible que el hombre no sea una parte de la naturaleza y que no pueda sufrir otros cambios que los inteligibles en virtud de su sola naturaleza y de los cuales sea causa adecuada, pues, que yo creo que es una afirmación muy explícita del hecho, pues, de que
finalmente la autodeterminación siempre es parcial, ¿no? O sea, que hay que entender bien o hay que definir bien hasta qué punto, cuando decimos que somos libres, pues hasta qué punto, digamos, dónde ponemos la frontera entre las causas internas o las causas propias y las causas externas, porque son inevitables, ¿cierto? Y en ese sentido, pues de pronto, pues digamos que eso es, bueno, para que me digas tú qué piensas o si puedes profundizar un poco al respecto, aunque eso está muy pegado con la auténtica pregunta pues, que yo quería hacer, y es, ¿hay alguna parte en la ética o en el resto de la obra de Spinoza o en las discusiones de los especialistas o las que ustedes han tenido donde se defina a qué se refiere Spinoza con la naturaleza de una cosa, ¿cierto? O sea, ¿esto es la esencia o es otra cosa? Pues porque yo entiendo que dentro de toda esta discusión, ¿cierto? Pues, por ejemplo, la idea del bien común está basada en ese postulado de que hay una naturaleza común, ¿cierto? Y bueno, pues había que ver qué significa la naturaleza de una cosa, pues si es lo mismo que la esencia. Y mirando aquí otras proposiciones, de hecho, pues un poco por casualidad me encontré, por ejemplo, vamos a ver si la encuentro, porque si se me pierde, pues nada. Eh, donde, por ejemplo, dice Spinoza, vamos a ver, está por aquí, perdón que ya lo perdí. Ay, ¿qué se me hizo? Pero creo que lo que él decía era que, ya, aquí está la proposición 35, debe ser también de la parte cuarta, donde dice que los hombres solo concuerdan siempre necesariamente en naturaleza en la medida en que viven bajo la guía de la razón. Y entonces él va en la demostración, ¿cierto? Él se refiere a una definición, creo que de la segunda parte, ¿cierto? Donde dice, bueno, entonces primero que todo habría que preguntarse, básicamente, pues, ¿qué tan posible es que los hombres realmente vivan bajo la guía de la razón? Pues, ¿cierto? O digamos que si eso no es posible, entonces dejan de ser hombres de alguna manera, pues, ¿cierto? Porque ahí habría que preguntarse, pues, si podríamos conseguir realmente naturaleza, o sea, ¿qué tan sensato es el proyecto de Spinoza? Pues porque quizás es algo completamente insensato, ¿no? Pues en ese sentido, ¿cierto? Y cuando tú vas a esa parte en la que él dice, eh, en la demostración, ¿cierto? Él dice algo así, él dice esto, pues todo lo que se sigue en la naturaleza humana, en cuanto que definida por la razón, debe ser entendido por la sola naturaleza humana en tanto que causa próxima de ello, pues luego y se refiere a la definición 2 de la parte 3. Y la definición 2 de la parte 3, si la encuentro aquí, dice que obramos cuando ocurre algo en nosotros o fuera de nosotros, de lo cual somos causa adecuada, es decir, nuevamente, cuando de nuestra naturaleza se sigue algo en nosotros o fuera de nosotros que puede entenderse clara y distintamente en virtud de ella sola. Entonces vuelve y juega, o sea, si no hay naturaleza común, ¿qué significa que podamos obrar de acuerdo a un bien común, ¿cierto? Bueno, en fin, todo está alrededor de lo mismo, pues, o sea, ¿qué es la naturaleza de un cuerpo o de un individuo o de un hombre? Y hasta qué punto es sensato pensar que hay algo común en nuestra naturaleza, pues. Muchas gracias. Gracias, Juan. Sí. Lo primero, sí, lo primero es en efecto la libertad humana, entendida, insisto, como yo decía en la exposición, como una práctica de liberación, no puede sino ser parcial, nunca absoluta, nunca completa, y sobre todo, como dice Spinoza al final de la ética, siempre como un esfuerzo y como algo excelso y difícil y raro, pero posible. Entonces sí, a lo primero que mencionaba, sin dudas, es la libertad humana es parcial. Después, bueno, a todo el resto de las cuestiones que presentaste en torno de la palabra, de la noción naturaleza, bueno, es un problema enorme en la filosofía de Spinoza. Un poco, me parece, se trabajó en otros encuentros, es decir, tanto en el encuentro sobre la ontología como en el del ser humano, eso emergió. Yo diría acá algunas cositas, a ver si un poco te respondo. Lo primero y fundamental, diría que, bueno, en cierta medida uno puede decir que Spinoza es ciertamente equívoco en la utilización del término naturaleza. Por lo pronto, si uno va a la primera parte de la ética, vemos que lo utiliza para las cosas infinitas como para las cosas finitas. Lo utiliza para la potencia infinita que define a la sustancia como a Dios y lo utiliza también para sus modificaciones.
Pero sobre todo, y esto es quizá lo más problemático, es equívoco porque utiliza el término naturaleza para referir a la esencia o a la constitución de los modos finitos, es decir, de la mente y el cuerpo, o del ser humano, porque el ser humano, la naturaleza del ser humano es tener o ser una mente y un cuerpo, pero al mismo tiempo la naturaleza del ser humano, con el término, con la expresión naturaleza del ser humano, Spinoza refiere también a la potencia del individuo, y la potencia del individuo se define por su naturaleza, entendida como su esencia. En el caso de la mente, por el entendimiento, porque Spinoza dice la potencia de la mente es el entendimiento. En el caso de la potencia del cuerpo, bueno, su aptitud de afectar y ser afectado. Entonces, otra vez tenemos esta, no diría ambivalencia, pero ciertamente equivocidad de que el término naturaleza implica una comunidad para todas las cosas finitas, también una comunidad para todos los seres humanos, porque todos los seres humanos son mente y cuerpo, y también una comunidad para algunos seres humanos, aquellos que se guían por la razón. Yo creo que esa equivocidad no perjudica la coherencia, como decías vos, de la filosofía o del proyecto filosófico de Spinoza, sino que, nada, es parte de la riqueza y de la complejidad de esa filosofía. Yo, si recordás, leía el último pasaje que leí, que es el del escolio de la proposición 18. Spinoza ahí mismo también dice, ¿no?, que ninguna cosa es considerada más digna que aquellas que concuerdan totalmente con nuestra naturaleza. Y habla y menciona lo mismo que dice en el Tratado Político. Dice, si dos individuos, por ejemplo, de naturaleza exactamente idéntica se unen entre sí, componen un individuo. Yo no me puedo, yo si agarro una piedra en la mano no compongo un individuo con esa piedra. A pesar de que, en cierta medida, la piedra y yo tenemos la misma naturaleza, entendida como seres finitos. En este sentido, lo que Spinoza está diciendo, sobre todo en la cuarta parte de la Ética, es que esa composición de naturaleza refiere a la, ¿cómo decirlo?, a la unión racional, a las personas que componen o aumentan su potencia recíproca guiándose por la razón, haciendo lo que conviene a ellos recíprocamente, haciendo lo que es útil no de forma egoísta a uno, sino al todo del que se forma parte, al individuo nuevo que conforman. Diría eso, no sé si te respondí o si fui un poco desordenado, pero diría que sobre todo eso, que no hay equivocidad, que hay equivocidad y que la naturaleza tiene esos dos significados en Spinoza, 2 o 3 significados. Bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, tenemos una pregunta más de Patricia Pelufo. Y con esta quizás ya cerramos la clase. Hola, Hola. ¿qué tal? Muchas gracias, porque la verdad que está bárbaro el curso este. Les cuento, yo soy psicoanalista, así que no soy del palo, entonces voy a hacer una pregunta que en realidad ni siquiera sé si es pertinente, pero, pero bueno, me animo. No, porque me llamaron la atención dos frases. Una es voluntad contingente y la otra es libre necesidad. Porque desde el psicoanálisis, en realidad, tanto una como otra, para mí, desde mi visión, serían como opuestas. Porque nosotros pensamos la contingencia como aquello que puede suceder o no, pero que no es para nada voluntario al sujeto, ¿no? Hablamos de sujeto y no de individuo. Y la libre necesidad lo mismo, porque la necesidad es una categoría para nosotros que es como determinante y que con la cual no se puede hacer nada. Entonces, me gustaría ver este otro punto de vista en donde esas palabras pueden estar en conjunto, ¿no? Bueno, muchas gracias, Patricia. Lo primero que te voy a decir es que toda pregunta es pertinente, porque toda interrogación es pertinente. Está bien lo que hace, que como no sé mucho, ¿viste? No importa. Preguntar y interrogar siempre es bueno y forma parte del trabajo filosófico.
Eso diría en primer lugar. En segundo lugar, efectivamente, Spinoza entiende como cosas completamente opuestas la contingencia y la necesidad, tanto respecto de uno mismo como respecto del mundo, del universo. No hay nada para Spinoza en el universo, en el mundo, en la realidad, en lo que es, que obedezca o sea la consecuencia, bueno, de un Dios, por ejemplo, trascendente que tiene una voluntad contingente, es decir, de una voluntad que él decide usar en algún momento y no en otro. Spinoza dice, no, si pensamos en un Dios, si quieren que sigamos hablando de un Dios que es omnipotente, bueno, no le adjudiquemos una voluntad contingente. Tiene, en todo caso, que Spinoza ni siquiera acepta presentarlo de esta forma, en todo caso tiene una voluntad absolutamente determinada por su propia potencia. Y eso Spinoza, que Spinoza no lo presenta de esa manera, lo llama de otra manera, lo llama precisamente omnipotencia o libre necesidad. Es decir, Dios actúa por la libre necesidad o por la necesidad de su naturaleza infinita. No es que decide o no decide actuar. Ahora bien, lo más paradójico o no paradójico, lo más increíble, lo más lindo de la filosofía de Spinoza, es que nos dice que en nosotros pasa lo mismo. Los seres humanos no tienen una voluntad contingente, pero imaginan que tienen una voluntad contingente. No pueden, al contrario, no pueden sino dejar de imaginar, no pueden sino imaginar, perdón, que obran contingentemente, que eligen libremente, no determinados por causas que desconocen, las cosas que eligen. Por eso la tarea tan difícil de la ética, no la obra, ¿no? De la ética como dimensión de la filosofía, como práctica de resistencia contra los afectos, bueno, constituyen de alguna forma de apropiarse de esas causas, ¿no? De esa propia potencia siempre determinada. Sí, ahora lo entiendo como lo explicás, pasándolo por Dios. El tema de la contingencia es que nosotros no lo vemos como algo que tenga que ver con la voluntad del sujeto, sino como algo que acaece o como algo que está muy por fuera de su propia voluntad. En Spinoza también hay toda una sección de la cuarta parte de la ética y de la segunda, que es imposible desarrollar todo acá. Spinoza también habla de la contingencia, y no solo de la contingencia, sino del futuro como algo contingente. Y lo mismo, él dice, y lo utiliza con un ejemplo muy conocido que es el de un niño, ¿no? Que primero una mañana se encuentra Pedro, al mediodía Pablo y a la noche a Jacobo, ya no me acuerdo el nombre. Y dice, bueno, por el hábito y por la costumbre, por cómo se graba en su memoria esos encuentros sucesivos, él va a imaginar al día siguiente, cuando vea salir el sol, a Pablo, a Pedro y a Jacobo. Es decir, va a imaginar una secuencia necesaria. Ahora bien, dice Spinoza en esa segunda parte de la ética, creo que es el escolio de la proposición 44 de la segunda parte. Ahora bien, dice Spinoza, bueno, ¿qué pasa si al mediodía o a la mañana, en vez de ver a Pedro, ve a Jacobo primero? Bueno, se van a alterar sus percepciones, su imaginación va a fluctuar y va a imaginar el futuro como contingente. Es decir, va a imaginar que lo que puede ser, lo que puede acontecer, no es necesario. Ahora bien, Spinoza después, hasta la final, en la quinta parte de la ética, lo que va a demostrar, bueno, todo es necesario y la razón en todo caso nos enseña que nada es contingente y todo es necesario. Es decir, que Jacobo llegara antes y no después, obedecía también a causas ciertas y determinadas que el individuo, el niño de ese ejemplo, desconocía, pero que lo determinaban afectivamente y, ya que lo hablábamos antes, también implicaba distintas conductas. Ahí está, buenísimo. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, excelente. Creo que las preguntas terminaron también de redondear algunos de los puntos centrales de la clase. Muchas gracias, Guillermo. Una clase buenísima y muy compleja. Muchas gracias a todos y todas por estar ahí. Y como siempre, les mando el link en un par de días para que lo tengan y si quieren revisar de nuevo la grabación.
Gracias a todos, gracias Jimé. Nos Gracias. vemos la semana que viene. Y el correo de Guillermo. A ver si lo invitamos a Venezuela, Guillermo. Encantado. Muy bien. El correo de Guillermo lo envío también. Gracias.